relación de la vesícula sináptica con la membrana. Sus receptores, en realidad, pueden ir desde el 5HT1 hasta el 5HT7, lo sabemos. Algunos de los más frecuentes, sobre todo en el sistema nervioso, son 5HT1A y 5HT2, ¿no? Pero ahí sabemos diferentes receptores, y hoy día que tienen que ver con vómitos, vamos a saltar sobre todo el 5HT3, ¿no? Que está un poquito más relacionado con la respuesta. Después, hay receptores presinápticos, hay que recordar eso. La serotonina liberada luego de actuar en su receptor va a regular, ¿no?, la liberación de ella misma. Es decir, cuando hay mucha cantidad de serotonina libre, esos excesos de serotonina avisan a un receptor presináptico para que disminuya la liberación de más serotonina. Eso es un receptor 5HT1. A ver, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres grabar? Aprende de ella que graba, dice, sin hacer tanta luz. Caleta. Apaga con tu luz. Puedes grabar, ya no les prohíbo grabar, pero no ponga luz porque eso sí fastidia, ¿ya? No hay problema. ¿Ya? Dale que aprendan, no importa que graben un poco. Ya, a ver. Entonces estábamos en que este receptor, que generalmente es de tipo 5HT1, ¿no? Entonces va a disminuir el AMP cíclico acá y va a reducir la liberación de la serotonina. Cada vez, recuerden ustedes que el AMP cíclico disminuye, entonces hay menos calcio, y si hay menos calcio, va a haber menos salida de la serotonina. Eso sucede en todo tejido nervioso con el AMP cíclico. El AMP cíclico es excitante. Sí. Si lo disminuyes, lógicamente no va a haber entrada de calcio y no va a haber salida. Y lo otro que muestra la figura, que también es necesario recordar, es que parte de la serotonina tiene un transportador, ¿no?, que recapta la serotonina. Es decir, no es que se destruye toda la serotonina, ¿no?, sino que una vez que ha sido utilizada, una parte reingresa, como ven ustedes, se vuelve a guardar en la vesícula para volver a usarse. ¿Como la Entonces, acetilcolina? es una ventaja porque es un ahorro, no se está destruyendo todo lo que se produce. Y otro porcentaje es destruido por la MAO. Entonces, el MAO significa lo que está acá, pues, monoamino oxidasa. La serotonina, como la adrenalina, como la dopamina un poco, tiene un metabolismo por la monoamino oxidasa y por la catecol-metiltransferasa. En todo caso, hay que recordar, no vamos a preguntar la otra, vamos a recordar que en el caso de la serotonina es la monoamino oxidasa, que se abrevia MAO, MAO, MAO-A, la que lo destruye a ácido hidroxindol C, ¿no? Entonces, eso en cuanto a algunas características de síntesis, de liberación, de retroalimentación negativa para reducir su liberación, ¿no?, hasta la recaptación, y de metabolismo de la serotonina, ¿ya? Esto ya lo hemos visto antes. Entonces dijimos que íbamos a enfatizar las características de los cuatro primeros, que había más, pero nos interesan los cuatro primeros. El 5HT1, fíjense ustedes que es inhibidor. Este de acá es 5HT1, ¿ya? Y hay en varias sinapsis, hay 5HT1. En el músculo de las arterias craneales también hay 5HT1. Y la función que hay que recordar es esta, que disminuye el AMP cíclico. Y cuando en un tejido nervioso disminuye el AMP cíclico, disminuye la entrada de calcio. Y al haber menos calcio, disminuye su excitación. Es lo que hemos preguntado un poco también antes. Si no entra calcio, no va a ayudar a que entre sodio ni entre más calcio, por lo tanto se reduce la excitación del tejido nervioso, ¿ya? Ahora, si fuera un músculo, no nos confundamos, si fuera un músculo liso y tú disminuyes el AMP cíclico, como en el músculo liso el AMP cíclico relaja, si tú disminuyes el AMP cíclico, se favorece la contracción. En un músculo liso, no se confundan, en un músculo liso el aumento de AMP cíclico relaja. Hemos visto eso con el receptor beta 2. Si tú disminuyes el AMP cíclico, estás disminuyendo al que relaja. Si tú disminuyes al que relaja, se favorece la contracción. ¿Me van a entender? Sí. ¿Sí? Analícenlo, porque las preguntas han venido por ahí, algunos se han equivocado. Tienen que analizarlo un poquito. No es tan difícil, pero hay que analizarlo un poquito, no contestar a veces tan a la carrera, una par de leiditas, a ver bien qué quiere decir. En el 5HT2 es GQ, eso ya sabemos.
sabemos, fosfolipasa C, todo eso, aumenta el IP3, aumenta el diacilglicerol, calcio. aumenta el calcio. Entonces también es excitante. También es excitante. Si es músculo liso, se contrae, ¿no? Y si es tejido nervioso, se excita, se despolariza. El 5-HT3, que es el que vamos a ver hoy día un poco más, fue la pregunta, es el canal de sodio. En realidad es un canal de sodio. Si ven la figura, muestra que también entra calcio. El proceso de entrada de calcio puede ser posterior. En realidad el 5-HT3 regula la entrada de sodio. Cuando en alguna figura encontramos que entra también calcio, puede ser porque la despolarización de la membrana abre luego canales de calcio. Pero no es porque entren simultáneamente por el mismo canal, ¿ya? Es porque puede mediar también la entrada de calcio posteriormente en su propio canal. Pero esencialmente es un canal de sodio. Potasio puede moverse también, pero recordemos el sodio. La entrada de sodio despolariza, activa. Y en el caso del 5-HT4, aumenta el AMP cíclico. Es totalmente opuesto al 5-HT1. Si está en el tejido nervioso, lo excita. Y si está en el músculo liso, relaja. ¿contrae o relaja? Relaja. Muy bien. El aumento del AMP cíclico en el músculo liso relaja. Si está en el tejido nervioso, sí lo excita, lo activa, ¿ya? Entonces, esos 4 receptores hay que aprender. Eso sí, como dicen ustedes, bueno, ya ni modo de memoria, habrá que aprenderlo, porque no hay otra. Si no lo recordamos, ¿cómo vamos a responder la pregunta? Entonces habrá que un poco memorizarlo y estar regresando cada cierto tiempo nuestra figura hasta que lo tengamos más o menos claro, ¿ya? Entonces, disminución del 5-HT1, aumento de calcio por el IP3 al 5-HT2, despolarización del 5-HT3 con entrada de sodio, esencialmente sodio, y aumento del AMP cíclico con el 5-HT4, ¿ya? Dependiendo de dónde está, se ve la respuesta. Esto de aquí es para demostrar cómo funcionan los receptores 5-HT1 y para que se den cuenta ustedes que todos, ¿no es cierto?, tienen el mismo mecanismo, sino que si están en el músculo liso, la respuesta va a ser una, ¿no? Si están en el tejido nervioso va a ser un poco diferente, y si están en la sinapsis, parecido a lo del tejido nervioso, porque al final esto es neurona y esto también es neurona. ¿Y por qué lo estamos considerando? Porque tiene que ver con la migraña. Y la migraña se acompaña de vómitos o de náuseas. Las personas que sufren de dolor de cabeza, que tienen migraña, muchas veces también les da náusea, aparte del dolor, que quieren vomitar y a veces vomitan, ¿sí? Y eso tiene que ver con la serotonina y su receptor 5-HT3, ¿no? Pero, aparte de eso, la serotonina está produciendo el dolor de cabeza en otros sitios. Entonces, para que lo relacionen, hemos puesto esta parte. Es muy importante recordar estos receptores en la migraña, ¿no? Una cefalea de origen vascular, un dolor de cabeza que puede ser muy intenso, ¿no? Hasta en la televisión sale de bioelectro, una tontería, ¿no? Vive la migraña que dará con otro dolor y tantos vainas, ¿no? Bueno, ya. Luego es migraña. Y se relaciona con la náusea también y con el vómito. Entonces, miren, en el músculo liso, ya, de la arteria meningia, esta es la dura madre, de meningia, ¿no? La arteria que está cerca del cráneo, hay receptores 5-HT1B. Esta arteria, para que duela, tiene que estar dilatada. Cuando la mujer, sobre todo, un poco más frecuente en las mujeres, la verdad, se produce la migraña, la arteria está dilatada. Entonces, cada latido, cada vez que la sangre pasa por acá, en una arteria que está como hinchada, duele. Entonces, la idea para aliviar el dolor es que se contraiga esta arteria. Entonces, para contraerle, se dan medicamentos que se llaman triptanes que actúan en este receptor 5-HT1B, estimulándolo. Entonces, pregunta, si yo estimulo el receptor 5-HT1, ¿qué pasa con el AMP cíclico? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Ya se olvidaron, hay uno que se puede. ¿Qué dice acá del 5-HT1? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Disminuye el AMP disminuye. No se olvide. Porque es con no se salgan del contexto. Estamos hablando ahorita de esto. Todos los 5-HT1 disminuyen el AMP cíclico. Por eso les he puesto el ejemplo para que no se mareen. ¿Qué dice acá? 5-HT1. Ya, B, pero 1, pues. B1, ya, este es D1, BDF1, todos son 1. Solo que vienen variantes, ¿no? Hay el F que tiene unos subtipos de unidades diferentes, pero todos los 5-HT1 hacen lo mismo, disminuyen el AMP cíclico. Pues es su función. ¿Qué pasa si en el músculo liso que está en esta arteria disminuye el AMP cíclico?
¿Se contrae o se dilata? Contrae. Se contrae, pues. Se contrae. Hace un ratito no les he dicho. En el músculo liso, el AMP cíclico aumentado Para relaja. relajarse, lo relaja. Pero si tú lo bajas al AMP cíclico, al contrario, pues, Contrae. se contrae. Por eso le calma el dolor de cabeza cuando se da triptán, sumatriptán, porque estimula este receptor. Al estimularlo, esto se va a contraer y ya no le duele tanto. Porque lo que duele es que esté estirado. ¿Me dejo entender? ¿Sí? El estiramiento, la dilatación es lo que duele. En estas terminaciones que son del nervio trigémino, que no vamos a discutir lo del resto, solamente queremos el fundamento. Son terminaciones, se liberan, en estas terminaciones, se liberan sustancias proalgésicas, o sea que favorecen el dolor. Por ejemplo, se libera aquí la sustancia P, se libera acá el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, y así otras sustancias. Acordemos sustancia P, por ahí ustedes buscan en internet sustancia P y van a ver que es un péptido que estimula la terminación nerviosa. Es una sustancia proinflamatoria que inclusive estimula lo mismo que lo liberó para producir dolor. Entonces, ¿qué queremos hacer? Que estas sustancias que están siendo liberadas disminuyan, pues, porque también dilatan más a la arteria y más dolor producen. Dice que en la terminación de la neurona periférica, en esas terminaciones del trigémino, hay receptores 5-HT1D. ¿Es tejido de qué tipo? Nervioso. ¿Tejido de qué tipo la terminación? Nervioso. Nervioso. Tejido nervioso. ¿Qué va a suceder con el AMP cíclico en esa terminación nerviosa? Excita. ¿Aumenta y disminuye? No, y si el AMP cíclico disminuye, pues. 5-HT1 Disminuye. Siempre disminuye. No se mareen, si me salen mal después es porque ustedes quieren. Antes estoy diciendo ya, más claro no se puede. Siempre que 5-HT1 disminuye. En estas terminaciones que son nerviosas, hay receptores 5-HT1. Si tú estimulas estos receptores 5-HT1, el AMP cíclico va adentro disminuye. Pregunta, si disminuye el AMP cíclico, ¿qué pasa con la liberación de las sustancias? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué dicen ustedes? También disminuye. ¿Por qué? Porque el AMP cíclico favorece en el nervio la entrada de calcio. Y si no entra calcio, no se va a liberar nada. No se va a liberar nada. Estamos pensando, ¿ah? Y aquí, entonces, al no haber liberación de sustancia P o de otras vainas, no importa que sean, al no liberarse sustancias, ya no se va a dilatar, ya no va a haber inflamación, ya no va a doler o va a doler menos. Eso también lo hace el sumatriptán. Y finalmente aquí hay una sinapsis. La neurona amarilla se está conectando con la neurona roja. Acá hay una sinapsis. Entonces, en esta sinapsis, ¿no?, hay, en la neurona amarilla que va a conectar con la roja, hay receptores de los tres tipos. Dice 5-HT1B, 5-HT1D y 5-HT1F. Ya que sea F lo que hay acá, pero hay más, no importa. 5-HT1. Entonces, esto es presináptico, el amarillo es presináptico y el rojo es postsináptico. ¿Está bien? Si en el amarillo, que es presináptico, hay 5-HT1, cuando eso se active, ¿qué va a pasar con el AMP cíclico? Disminuye, todavía dudan. Que sí, no. Cada vez que se activa el 5-HT1, disminuye el AMP cíclico. Hoy que les pregunten 15 días si me pongan aumenta, se jubilan, a todos se ponen. Les pasamos por otro ciclo directo, buscan otro profesor también, porque va a jalar el nuevo. A ver, no se mareen, pues disminuye. Si en una terminación, si en la neurona presináptica, pre es el amarillo, pos es el rojo, si en el presináptico disminuye el AMP cíclico, igual que el anterior, ¿qué pasa con el calcio? Disminuye. ¿Qué pasa con la liberación del neurotransmisor? Disminuye. Ya no hay transmisión sináptica. Ya la amarilla no lo estimula la roja, ya no se envía información sobre el dolor. No va a haber funcionamiento de la sinapsis. Se bloquea la sinapsis. No se transmite el dolor, no se liberan sustancias inflamatorias y este que estaba dilatado se contrae. Y se alivia el dolor. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya. Espero. Esto de acá, ¿no es cierto?, tiene que ver con la secuencia que ya conocemos nosotros del receptor acoplado a proteína G.
Entonces ya sabemos que el receptor está acoplado a proteína G. Sabemos también que la que se separa y actúa es la subunidad alfa, que para actuar suelta ¿quién? Lo bota al GTP. Lo traiciona, lo toma al GTP, cambio. Lo engaña, lo engaña. No entra y sale, ya. GTP, de ahí lo deja, pues, eso te acuerdas. De ahí lo maltrata, lo convierte en GTP y de ahí lo regresa con él. Ya. Las subunidades beta y gamma también pueden tener alguna acción. Por ejemplo, en algunos casos la beta y la gamma pueden abrir canales de potasio. Puede ser, no hay que considerarlas que no hacen nada nunca, que todo va a ser alfa. En algunos casos sí pueden tener alguna acción. También importa. Y el resto de la secuencia ya lo conocemos. Acá está la enzima, a ver. Fosfolipasa C. Fosfolipasa C. Hidroliza. ¿Sobre quién actúa? El PIP2. PIP2, ahí está. ¿Ya? Ahí está el segundo mensajero Glicerol. y el otro. Ahí está la proteína C, que abría un canal de calcio. Puede fosforilar sustratos internos, sí, pero puede abrir canales de calcio. Ingresar calcio, ¿no? Y ahí está el IP3 liberando calcio. Entonces, ya lo conocemos. Esto de aquí es lo que sucede con el receptor 5HT2, que está unido a proteína GQ. Aumenta el IP3, el diacilglicerol y el calcio. ¿Ya? Entonces, eso se refiere calcio. Excita. Eso es lo que han mostrado ustedes, pero hay que considerar que si es un receptor 5HT3, el receptor 5HT3 facilita la entrada de sodio. El movimiento de calcio puede ser posterior, como consecuencia de que entre sodio pueden abrir esos canales. Entonces, de esta figura debemos considerar que facilita la entrada de sodio. Es el sodio esencialmente el que entra por acá. ¿Cuál es el agonista? Dice la serotonina. ¿Qué es un agonista? Que hace todo lo que activa, que produce un aumento del funcionamiento de este canal, se abre y entra pues el sodio, que es un antagonista. Inhibe. Que ocupa y no lo deja que se abra, es un competidor. lo mantiene cerrado. Competidor. Lo hace un dancetrón y lo hace metoclopramida. Lo hacen otras sustancias, pero los antieméticos lo hacen estos dos. Entonces, el principal en realidad es el ondansetrón. Para que la metoclopramida haga esto, necesita dosis un poquito más altas. En otras palabras, el ondansetrón, su objetivo es el receptor 5HT3. En cambio, la metoclopramida necesita cantidades un poquito más altas porque no le gusta mucho, a este receptor no le gusta mucho la metoclopramida. Este receptor va con el ondansetrón, ¿ya? Con la serotonina como agonista y como antagonista con el ondansetrón. Entonces, si bloqueamos el receptor 5HT3, ¿qué va a suceder? Ya no va a entrar sodio. ¿Cuál sería el cambio? ¿Qué pasaría con la membrana? Ya no se despolariza, porque la entrada de sodio despolariza. Cuando un modulador como la serotonina abre un canal de sodio, en este caso 5HT, ¿no? Un canal de sodio o de tipo receptor 5HT3 sería acá. Este receptor que es abierto por un ligando, ¿cómo se llama? Este receptor que se abre cuando la serotonina se une, ¿cómo se llama? Y que deja entrar sodio. 5HT. Es un receptor ionotrópico. Iones. Revisen, eso vimos en la primera reunión. Vimos un poco rápido, tienen que revisarlo. Cuando la acetilcolina, decíamos ahí, se une a un receptor y abre y entra sodio, ese tipo de receptor se llama ionotrópico. ¿Ya? Entonces, los canales que son abiertos por ligandos son receptores ionotrópicos. Si este canal se abre sin que participe nadie y entra sodio, ¿cómo se llama ese canal? ¿O cómo se llama eso? Voltaje, dependiente del Es un canal dependiente del voltaje, es un canal iónico dependiente del voltaje, ya no es receptor ionotrópico. Entonces, por si acaso, pregunta en 15 días. El receptor de serotonina es un receptor ionotrópico. ¿Por qué? Porque es abierto por un ligando. O es cerrado por otro, es cerrado por el de acá. Son receptores ionotrópicos. Bueno, en cuanto a los receptores dopaminérgicos, en realidad con el vómito tiene importancia el receptor D2. El receptor D1 no participa mucho. Vamos a ver en un momento el centro del vómito y vamos a ver que el D2 es el que participa. El D1, ¿no?, es un excitador porque aumenta el AMP cíclico. En el tejido nervioso, no se olviden, miren, en el tejido nervioso
Cada vez que aumente el AMP cíclico, entra calcio. Luego sodio se despolariza. ¿Está claro? Sí. Cada vez que en el tejido nervioso aumente el AMP cíclico, como consecuencia aumenta el calcio, entra sodio por un canal iónico y se despolariza, se activa el tejido nervioso. Ojo, a ver acá, ojo, pestaña y ceja, ¿ya? Pongan atención. El receptor T2 disminuye el AMP cíclico, abre corrientes de potasio, disminuye corrientes de calcio, por lo tanto, ¿es excitador o inhibidor? Inhibidor, correcto, es inhibidor, porque no hay AMP cíclico, entonces ¿cómo va a entrar el calcio? Por eso disminuye las corrientes de calcio, no solo las que entran por el AMP cíclico, sino también las que entran por canales de potasio. Porque habla el canal de Y potasio. si el potasio sale, dijimos que el interés es Hiperpolariza. más Negativo. negativo. ¿Cómo se llamaba eso? Hiperpolariza. Hiperpolarización. Está muy negativo acá adentro, se inhibido. Como las notas. Entonces el D2, el receptor D2 inhibe, es un inhibidor. El receptor D1 es un excitador. Cuando al D1 se une la dopamina, se despolariza la neurona. Cuando al D2 se une la dopamina, se hiperpolariza la neurona. ¿Sí? Se inhibe, ¿ya? Acá es despolarización, acá es hiperpolarización. Acá es excitación, acá es inhibición. ¿Estamos claros? Sí. ¿Ya? No te marees. Ahora, ¿qué estamos representando acá? ¿Qué queremos decir con esto? Cuando la dopamina se une a su receptor D2, aquí dentro de esta célula disminuye el AMP cíclico, está inhibida esta célula, está inhibida. Esta célula D2 normalmente libera GABA, y el GABA es un neurotransmisor excitador o inhibidor. Excitador. Inhibidor. Siempre el GABA es inhibidor. Entonces, cuando la dopamina se une acá, al receptor D2 en una célula, va a disminuir la liberación de GABA. Al disminuir la liberación de GABA, la siguiente célula se va a excitar o se va a inhibir. Excitar. Pensemos con lógica, miren, ojo, no se mareen, es un juego de palabras, no se mareen. Esta célula, cuando se une acá la dopamina al receptor D2, esta célula es inhibida, está inhibida. ¿Cuál es su función normal de esta célula? Es liberar GABA. Cuando está inhibida, ¿libera GABA o no libera GABA? No. No libera porque está inhibida. El GABA es inhibitorio. Entonces, el GABA normalmente debe inhibir a la siguiente neurona, debe bloquearla a esta. Si no hay GABA, si está disminuida la liberación del GABA, ¿cómo está esta? ¿Excitada o inhibida? Excitada. Muy bien, excitada. ¿Me vas a entender? Al estar excitada, calma, no te excites. Al estar excitada esta neurona, excita a otras más y la persona vomita. Esta de acá excita a otras más, del centro del vómito y toda la vaina, va al área motor y todo lo que ustedes quieran y la persona vomita. Entonces, la dopamina cuando se une acá inhibe a este receptor, sí lo inhibe, pero este receptor está encargado de liberar GABA. Si no libera el GABA, esta neurona que debía estar inhibida se excita y al excitarse aparece el vómito. Entonces, ¿qué va a hacer la metoclopramida? O la domperidona, como han dicho ustedes, ¿qué va a hacer? Se va a unir y va a bloquear el receptor D2. Pensando, bloquea el receptor D2. ¿Puede actuar la dopamina? No, pues porque ya se puso ahí la metoclopramida o la domperidona se han puesto acá y la dopamina ya no puede actuar. Como ya no puede actuar la dopamina, ¿qué pasará con esta célula? ¿Se producirá la disminución de la AMP cíclico? ¿Se producirá la disminución de la... No, pues ya no está inhibida. ¿Por qué ya no está inhibida? Porque está bloqueado el receptor. Para la dopamina debe inhibir. Entonces, al estar bloqueado el receptor, ¿esta célula va a liberar o no va a liberar GABA? Sí, ahora sí va a liberar. Y al liberar GABA, esta se va a inhibir. Y va a inhibir a todas las que vienen después y ya no va a haber vómito. Qué cool. A pensar que el mundo se va a acabar. ¿Es ahí? Pensando. Nuestra idea está rondando en tu cabeza. Parece que no, que ver. Ahora sí, analízalo, procésalo. Exonérenos, profe. ¿Ya? Te exonero el próximo ciclo. No, broma. Y no lo vas a necesitar.
Has hecho que estudie. Ya. Entonces, no, en la mayoría siempre aprueba. No garantizamos que todos, pero la mayoría siempre aprueba. La idea es esa. No, Con un profe así, claro, si, como si no, uno jala más de la mitad, ya es un problema también del profesor. No puede jalar más de la mitad. Tan malos son, no es cierto. Uno está enseñando mal o qué pasa. Bueno, a ver, calma. ¿Me entendieron? Sí. Una vez más, la última, last one. Profe. Nosotros estamos diciendo normalmente, normalmente llega acá la dopamina y se une a su receptor de 2. Al unirse la dopamina al receptor de 2, entonces disminuye el cíclico, se inhibe. Al inhibirse no libera GABA. Si no libera GABA, ¿cómo va a estar Excitada. ¿Cierto? ¿Y qué va a pasar? Va a excitar otras neuronas y ahí va el vómito. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que bloquear. Colocamos acá metoclopramida o el domperidona. ¿Puede actuar la dopamina? Ya no puede. Entonces, al bloquear la acción de la dopamina, ya no pasa esto de acá, ya no disminuye el AMP cíclico. O sea, si hay AMP cíclico, si hay calcio. Si hay AMP cíclico y calcio, esta va a comenzar a liberar ¿qué cosa? GABA. Y ese GABA, como es inhibitorio, va a inhibir a las neuronas que vienen después y se va a quitar. ¿Entendió? ¿Sí? Porque si no, cuando ustedes lo leen, inclusive en el Goodman dice, a ver un ratito, dice que la metoclopramida bloquea ¿cómo se llama? Receptores de 2 y quita el vómito. A ver, por aquí un ratito, ¿no? El receptor de 2 es inhibidor, o sea que yo estoy bloqueando a un inhibidor y se le quita el vómito. ¿Cómo que cuando bloqueo un inhibidor? ¿Lo entendieron? Sí, espero que lo hayan entendido, ¿eh? Ya de acá repasando. Bien, entonces esta figura nos muestra los mecanismos pues, que producen el vómito. Ahí están los receptores de la área quimio-receptora. El centro del vómito es un centro motor. Ya lo que sucede aquí el D2, por ejemplo, si este D2 está bloqueado, entonces ya no va a estimular el centro del vómito. Pero si el D2 no está bloqueado, entonces la consecuencia va a ser que sí se va a producir vómito, es lo que acabamos de decir. ¿Ya? Entonces, cuando la dopamina está actuando, sí va a haber señal estimuladora. Cuando la dopamina no está actuando y está bloqueado el D2, no va a haber señal estimuladora, pero no va a haber vómito. Ese es el motor. La clave de muchos estímulos está acá. Entonces, ¿qué hay que entender? Primero, que es importante la serotonina. Los receptores 5-HT3 están en el tubo digestivo y están en el área quimio-receptor. Entonces, cuando hay en el tubo digestivo algún irritante local, ¿no? Por ejemplo, una shigella, ¿no? Una salmonella, una E. coli, cuando hay algunos virus, como los que ha mencionado usted, rotavirus, norovirus, o los que sean, entonces estimulan los receptores que están en el tubo digestivo, estómago, intestino delgado. ¿Ya? Y por eso cuando hemos comido una cosa que no está muy buena, pues da náuseas, te ganas de vomitar. Los estímulos van por vía vagal, por vía simpática, eso es también el fascículo solitario. Pero asumamos que van directamente acá, a la zona quimio-receptora. Estimulan a esta zona quimio-receptora y producen el vómito. ¿Ya? Pero lo que capta aquí el tubo digestivo es el receptor 5-HT3. Y en la misma zona quimio-receptora también hay 5-HT3. Entonces lo que yo quiero que recuerden es por qué el ondansetrón es el más potente antiemético y que inclusive por ahí dijeron le dan en la gastroenteritis cuando es el más potente. El MINSA lo pone para la gastroenteritis en pediatría cuando es el más potente. No está con cáncer el niño, para que le den ondansetrón, porque actúa a doble nivel. Bloquea los estímulos que provienen del tubo digestivo y también bloquea la zona quimio-receptora. Entonces, al actuar en doble nivel, tiene más eficacia que los otros, que generalmente actúan solo arriba. Este bloquea los estímulos del intestino y también bloquea el receptor que se encuentra en el área postrera, ¿no? En el piso del cuarto ventrículo, que ¿no? Bueno, entonces, eso